Eh, Ayer yo, tratabais de lo siguiente. Vamos a hablar acerca de el movimiento parabólico, ¿sí? Entonces, ya la semana pasada habíamos comenzado a trabajar el lanzamiento horizontal, ¿verdad? Ahí pues trabajamos diferentes problemas. Entonces, este era el lanzamiento horizontal. El movimiento parabólico, entonces, también es un movimiento compuesto y tiene estos mismos comportamientos que nosotros vimos acá. Incluso las ecuaciones que vamos a estar utilizando son similares a estas, ¿verdad? Son similares a estas. Entonces, vamos a ver ahí el esquema de cómo es el movimiento parabólico para poder entonces entender, ¿verdad? Entonces, vamos a trazar ahí un plano cartesiano para hacer entonces la referencia del eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Entonces, en este caso, cuando un objeto está en movimiento parabólico, es lanzado definitivamente, ¿verdad? Pero se lanza con un ángulo, ¿sí? Entonces, al momento de lanzarse, pues esto va a tener una velocidad, ¿verdad? Una velocidad, pero proyectada allí con un ángulo. Que entonces, al momento de ser lanzado, entonces esto nos va a describir una trayectoria parabólica, ¿sí? A diferencia de que acá, pues, ya esa trayectoria ya es completa. No es como en el lanzamiento horizontal que solamente era la mitad. Pero nos sirve bastante poder conocerla, ¿verdad? Si nos vemos pues, más o menos en este punto, tendríamos la parte más alta y lo que tiene este movimiento es que es un movimiento, vamos a decirlo, simétrico. ¿Qué quiere, qué quiere decir que esto significa que lo mismo que sucede con el objeto al subir es lo mismo que sucede con ese objeto al bajar. Entonces, tenemos una velocidad, con esa misma velocidad que está saliendo, con ese mismo ángulo, va a llegar al otro lado, ¿sí? Pero entonces nosotros miramos aquí que ese objeto se está moviendo eh, eh, de manera parabólica, lo cual significa que tiene dos componentes. Una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Quiere decir que se mueve horizontalmente y verticalmente al mismo tiempo. Entonces, como efecto, nosotros miramos esa forma, ¿verdad? Al momento de que se lanza un objeto en este tipo de movimiento. Y entonces vamos a observar ahí lo siguiente. Definitivamente, pues, ese objeto va a tardar un tiempo en subir y también un tiempo en bajar, ¿verdad? Que al igual que habíamos hablado, por ejemplo, en el tiro vertical, que a este es a lo que se asocia acá, al tiro vertical hacia arriba, el tiempo que tarda en subir es el mismo que tarda en bajar. Y a la suma de estos dos se le llama tiempo de vuelo. Que incluso como es el mismo tiempo, entonces solamente podemos calcular el tiempo de vuelo como 2 por el tiempo, ya que es el mismo, ¿verdad? Entonces podemos hablar simplemente de t. En la primera parte del movimiento vertical, estamos hablando ahorita, la aceleración es negativa ya que va en contra de esa velocidad. Y en la segunda parte del movimiento, que cuando va el objeto en bajada, la aceleración de gravedad es positiva. Entonces tenemos acá. Como la velocidad va allí
disminuyendo, entonces tenemos que va a llegar a su punto más alto, a lo cual nosotros le vamos a llamar la altura máxima. La altura máxima sucede cuando esa velocidad llega a ser 0 metros sobre segundo. Hablando de que esa velocidad llega a cero por efecto de la aceleración de gravedad, ¿verdad? Como es negativa, entonces le va restando a su valor. Ahora, esta velocidad tiene dos componentes. Tiene una componente vertical y tiene una componente horizontal. Para calcular las componentes de la velocidad, nosotros vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a decir, velocidad en X es la magnitud de la velocidad por el coseno del ángulo. Y la velocidad, aquí la vamos a llamar inicial en Y, es la velocidad por el seno del ángulo. Bueno, diferencias entre esas dos velocidades. La diferencia es de que la velocidad en X es constante. Eso quiere decir de que entonces la velocidad en X no cambia. Durante todo el trayecto la velocidad en X es la misma. Esto es porque esto se comporta como MRU. Quiere decir un movimiento rectilíneo uniforme. En tanto acá, entonces vamos a tener las siguientes ecuaciones, ¿verdad? Aquí pues también vamos a tener un alcance. El alcance es la distancia horizontal total que el objeto puede llegar desde el punto de lanzamiento, y el alcance está por la velocidad en X por el tiempo de vuelo, ¿sí? Por el tiempo de vuelo, porque vemos de que la X ocupa los dos trayectos, ¿sí? Los dos trayectos es igual al tiempo de vuelo, ¿verdad? Entonces tenemos ahí para calcular el alcance, y de esta misma pues sale para calcular la velocidad en X y también para el tiempo. Bien. Ahora, la velocidad en Y no es constante. No es constante por efecto de la aceleración de gravedad, que hace que en el primer trayecto la velocidad disminuya y en el segundo trayecto la velocidad aumente. Es importante aclarar que al momento de analizar acá, solamente vamos a poder trabajar una de las partes. O vamos a trabajar la parte que va hacia arriba, o vamos a trabajar la parte que va hacia abajo. Normalmente pues se trabaja la parte que va hacia arriba, ¿verdad? Entonces estamos ahí. Entonces, estos son algunos de los principios que hay en cuanto a ecuaciones. Aquí pues vamos a estar utilizando las siguientes para el movimiento vertical. Entonces, para el movimiento vertical ya tenemos ahí cómo calcular las velocidades. Si necesitáramos calcular la velocidad final en Y, entonces la velocidad final en Y es la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. Si necesitamos calcular el tiempo, podemos calcularlo como la velocidad final en Y menos la velocidad inicial en Y dividido la aceleración de gravedad. También podemos calcular la altura como la velocidad inicial en Y por el tiempo más la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y esto dividido 2. También podemos calcular la altura como la velocidad final en Y al cuadrado
menos la velocidad inicial en y al cuadrado también y dividido 2 veces la aceleración. Bueno, estas son algunas de las ecuaciones que podemos utilizar acá. Hay otras, pero esas son la mayoría. Bueno, hasta este punto, pues yo necesito que entonces comprendamos ahí los principios que encierran a este movimiento, ¿verdad? Que tenemos una velocidad con un ángulo y entonces eso nos provoca una velocidad en y, ¿verdad? Una componente en y y una componente en x. Que en x el movimiento es constante, quiere decir que la velocidad no cambia. La velocidad en x con la que inicia, con esa misma velocidad en x va a finalizar. Ahora la velocidad en y con la que inicia en este punto es con la que va a llegar al otro lado. Pero la velocidad se va a ir cambiando en todo su trayecto, ¿verdad? En el primero va a disminuir y en el segundo va a aumentar. Entonces, estamos ahí. No sé si hay alguna duda respecto a lo que les he estado hablando. No, profe. Sí. Solamente me confirman, por favor, si ya copiaron para comenzar con algunos ejemplos. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ok, y vamos a hacer ejemplo ahorita de calcular las componentes. Bueno, entonces, cálculo de las componentes. En este tipo de problemas, para poder resolver, lo primero que vamos a hacer siempre es calcular las componentes de la velocidad. Entonces, por ejemplo, que nos digan un balón se lanzó con una velocidad de 75 metros sobre segundos con un ángulo de 70 grados. Con un ángulo de 70 grados. Entonces, si aquí nos piden calcular las componentes, entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones que ya habíamos visto. Estas dos. No. La magnitud de la velocidad definitivamente son los 75 metros sobre segundos. El ángulo es de 70 grados. Y esto pues se va a resolver con la calculadora, ¿verdad? Entonces sustituimos ahí en esta ecuación y decimos la magnitud de 75. Entonces decimos 75 coseno 70 grados. Y en el otro vamos a decir 75 por el seno de 70 grados. Okay, entonces estamos ahí. Vamos a hacer ese proceso. En el primero nos da un valor de 25.65. 25.65 y como estamos hablando de una velocidad, metros sobre segundos. Y en el segundo caso, nos da 70.48. De 70.48 y esto es también metros sobre segundo.
De esa manera es que se calcula la componente. Entonces, como les digo, en estos problemas, aunque no se nos pida calcular la componente, lo primero que vamos a hacer siempre es calcular la componente. ¿Por qué razón? Porque la velocidad que nos están dando al inicio, pues es un vector y tiene la dirección ahí en el ángulo, ¿verdad? Es necesario ya que en las ecuaciones no está la magnitud de la velocidad como tal, sino está las componentes, la velocidad en X y la velocidad inicial en Y. Por ejemplo, en X no le coloco inicial porque como ya dijimos es constante, ¿verdad? Entonces no va a cambiar. Aquí pues este balón está iniciando con una velocidad horizontal de 25.65 metros sobre segundos. Al final de la trayectoria tendrá esa misma velocidad en X, 25.65 metros sobre segundos. ¿Alguna duda con este proceso? No, profe. Entonces, vamos a finalizar así con la clase de física.